Continuamos informándole acá en nuestro noticiero Informa TVX. Tenemos información importante también para brindarle en materia electoral. Nuestro segmento de entrevista tiene como fin profundizar sobre esas temáticas de la agenda nacional. Este fin de semana Arena celebró sus elecciones internas y tenemos acá en nuestro estudio a uno de sus fundadores, Roberto Ávila, a quien quiero dar la bienvenida a nuestro espacio de entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Raúl, es un verdadero gusto estar aquí con ustedes y sobre todo poder llegar a esta excelente audiencia. Perfecto, yo quiero hablar de este proceso que se ha desarrollado el día domingo. Sabes, se escuchan muchas dudas sobre lo genuino de este proceso. Es decir, si realmente las bases del partido terminan eligiendo a los candidatos o si finalmente esta decisión no queda dentro de una estructura de poder. ¿Qué garantías tiene la militancia Arena para que esta elección final sea tomada por la voluntad de las bases? Primero yo creo que vale la pena, Saúl, hacer una diferencia. No fueron las bases del partido las que votaron. Acordémonos que esta es la primera vez que se hace dentro del partido como resultado pues de lo que pidieron los asambleístas, que ahí sí estuvieron las bases en el 5º Congreso recién pasado, el trabajo que ha efectuado el COENA y nuestro presidente Jorge Velado, que ha sido excelente, y además pues el Consejo Electoral Nacional, ¿verdad? Es decir, los que votaron hoy fueron las estructuras del partido. De los 8 sectores. De los 8 sectores, las directivas de los 8 sectores, votaron las directivas municipales conjuntas de los distintos municipios de El Salvador y también pues quienes asistieron, que fueron jefes de centros de votación y asistieron en mesas receptoras. Ahora, señora Ávila, en base a lo que usted nos dice, ¿es posible pensar en una verdadera representación de estas candidaturas si al final no fue la base la que elige, sino estructura de los diferentes sectores? Acordémonos que Arena es un partido sectorial que tiene sus 8 sectores. Estos 8 sectores representan dentro de su universo a todo pues lo que implica bases dentro de ese sector, digamos obreros, campesinos, femenino, el sector juventud, ¿verdad? Y por otro lado, acordémonos que es la primera vez que lo hacemos. Vuelvo a repetirle la pregunta, entonces, no termina de ser totalmente representativa la última elección, porque no termina consultando a toda la base. No, yo diría que sí, porque acordémonos que los sectores y las municipales conjuntas representan a las bases. Es decir, los representantes de las bases fueron los que votaron. ¿Y cómo son elegidos esos representantes de las bases? Generalmente son elegidos dentro de los distintos municipios y las directivas municipales o los sectores que dentro del sector eligen sus autoridades, llamémosle sus directivas, ¿verdad? Dirigen sus directivas. El sector empresarial, por ejemplo, dirige sus directivos para determinado periodo de tiempo. Es decir, ¿no hay un proceso de elección, voto secreto para elegir a esos representantes de sectores? No, en ese momento no. En ese momento, vaya, por ejemplo, si vamos a hablar del sector femenino, pues el sector femenino viene y se reúne y eligen sus autoridades que los van a guiar y los van a conducir durante el periodo de tiempo. Entonces volvemos a la pregunta. Pero lo importante es esto. ¿Por qué sí tiene credibilidad para mí, en lo particular, y para los fundadores constituyentes? Porque realmente se ejerció un voto secreto dentro de las estructuras del partido y dentro de los consejos municipales. Seguimos pensando entonces que hay retos en cuanto a la representación final de esto, ¿no? Claro que sí. Ahora, que vamos allá a meter a todas las bases dentro del proceso y mediante que se va a hacer, llamémoslo, una inscripción dentro del partido con sus números de DUI y todo, a eso vamos. De acuerdo. Pero en estos momentos no había tiempo, es comprensible. Ahora, hay un tema acá sobre esto. Se ha hablado que este proceso podría traer el relevo generacional, una también renovación dentro del partido político. Pero en los últimos días, señor Ávila, hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, del presidente del COENA, del tema de acá finalizar o ganaremos a los piricuacos, El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán, patria sí, comunismo no. ¿No habrá de fondo también una contradicción dentro de la entidad del partido y pedir un relevo generacional cuando este discurso corresponde a la guerra? Es que no tiene nada que ver con la guerra, perdón. Bueno, solo falta decir que nuestro himno nacional es también guerrerista, porque ahí menciona sangre y menciona sudor, ¿no? No. Lo que encierra el concepto donde los ojos terminarán, acordémonos que el partido surgió durante la plena Guerra Fría. Eso era durante el discurso. Durante la época del dominó. Y cuando se habló de los rojos terminarán era
precisamente el objetivo que tenían los rojos de que cayera todo Centroamérica dentro de la órbita soviética. Entonces es momento de cambiar el discurso ahora en ¿Por 2014. qué? Si el socialismo del siglo XXI es lo mismo, cambió de nombre, pero no de concepto. ¿Usted cree entonces que se sigue combatiendo la misma amenaza que en 1980? Así es, y ¿Sí? quizás más fuerte. ¿Qué elementos le quizás hacen más pensar fuerte. eso, señora Ávila? Bueno, las actuaciones de nuestros adversarios políticos. Siguen jugando en democracia, ¿no? En democracia, pero bueno, bajo el punto de vista de ellos, ¿verdad? Pero sí, hemos tenido unas elecciones presidenciales, se han sometido a Cuestionables. sigue cuestionando Y el lo resultado de las sabemos bien, elecciones. porque para mí, mientras no se abran esas urnas como se pidió y como pasó en Florida también cuando quedó el hermano de Bush de gobernador, va a seguir siempre la duda. Sin embargo, el partido como institucionalista aceptó y hoy está tratando pues de lo mejor posible dentro de un concierto más que todo democrático y sobre todo nacionalista, contribuir pues a la conducción del país. En dado caso, si usted está cuestionando los resultados de las últimas elecciones, ¿por qué seguirse sometiendo a este mismo sistema electoral? Si ha sido avalado por ustedes mismos. Pero ¿cuál sistema electoral? A ver, la última elección presidencial fue garantizada por un Tribunal Supremo Electoral que Arena ha dado sus votos para poder conformarlo también. No, acuérdese que no había representantes de Arena en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Tiene representantes ahí, Fernando Argüello, En por aquel ejemplo? momento no, acordémonos que ya había dado la vuelta Walter Araujo, que Ahora, era el representante. en dado caso, pero creo que no es ese el tema que estamos hablando. No, pero sí me interesa que podamos profundizar de qué manera se está cuestionando el sistema institucional de elecciones y estamos participando del mismo. Es decir, en los próximos meses, en el mes de marzo, vamos a unas nuevas elecciones. Correcto. Si se pierde, volveremos a cuestionar el sistema, señora Ávila. Depende cómo se conduzca y los resultados, ¿verdad? Y lógicamente como ciudadano, no como arenero, como ciudadano tengo todo el derecho a decir si lo cuestiono o no lo cuestiono. Que eso es diferente a aceptarlo, ¿verdad? Y querer trabajar en beneficio del país De y acuerdo. del pueblo. Yo quiero hablar de otro tema también. Dentro de las figuras que fueron electas como candidatos a diputados se encuentran, por ejemplo, General Vargas o el General Cepeda. Ambos son pertenecientes a la Tandona, que ha sido cuestionada por Sí, la última informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. ¿Le parece que estas figuras abonan a una proyección de paz y de futuro en el país, de un partido renovado? Yo no veo por qué no, porque si nosotros somos conscientes y escuchamos bien los mensajes que ha enviado el general Vargas, por ejemplo, en este caso, que fue firmante de los acuerdos de paz, él está dentro de sus objetivos. Y luchó dentro de los acuerdos de paz pues para llevar la paz al país, valga la redundancia, y trabajar en beneficio de lo que conviene a los ciudadanos. Pero se cuestiona que se ha hecho este tipo de actitudes o de acciones a costa también del respeto de derechos humanos. Mire, Es la Comisión de la Verdad de yo en Naciones Unidas. eso generalmente me reservo opiniones porque derechos humanos solo de un lado. Lo estoy cuestionando específicamente de su partido. Cuando tengamos al otro partido les cuestionaré a ellos. Les pregunto, ¿cree que General Vargas y Cepeda abonan a un clima de futuro de un partido renovado? Bueno, de un discurso renovado. Mire, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todos tenemos el derecho pues a tener objetivos, a cambiar de opiniones, a cambiar de forma de ser. Es un derecho que tenemos y lo excelente de esto es la voluntad que existe para trabajar dentro de una democracia pura. Eso es lo que hay que ver, no el pasado. Usted, Y hablo tanto por nuestros adversarios políticos, que como yo digo, no nuestros enemigos políticos, porque no son nuestros enemigos, son salvadoreños, son adversarios políticos al que hay que vencer por la vía del voto. Esa es mi opinión. Quiero escuchar también su opinión sobre esto. Usted es uno de los fundadores del partido, una persona que también conoce muy bien cuál podría ser la estrategia, el rumbo. Ha sido crítico en el pasado de esta misma estructura. ¿Qué aporta el general Vargas y el general Cepeda? Cuando usted ha conversado con ellos, ¿qué elementos le ve a la política del país que ellos puedan aportar? Bueno, yo lo que creo que pueden aportar es en la consolidación de la paz y la participación democrática de la ciudadanía dentro del proceso. Por más que sean cuestionados por organismos internacionales. Sí, es que los organismos internacionales, perdónenme, no son salvadoreños. ¿Cuestiona entonces el informe de la verdad de Naciones Unidas? Claro que sí, sí es bien cuestionable, por eso yo conozco personas muy dignas, muy respetadas dentro de la sociedad salvadoreña, dentro del pueblo salvadoreño, que renunciaron a esa comisión. ¿Qué cuestiona del informe? Mira, acordémonos, es muy amplio,
podemos hablar una hora de eso, yo desconozco mucho de eso, le voy a ser franco, ¿verdad? Pero sí yo opino que para mí son cosas del pasado, nosotros tenemos que ver hacia adelante. Precisamente por eso se lo pregunto. Tenemos que ver hacia adelante, o sea, si vamos a estar abriendo heridas, echándole sal a las llagas que todavía no terminan, desgraciadamente, de cerrarse, no nos vamos a conducir a nada, no nos vamos a conducir a nada. Pero incluso se ha hablado, y muchas organizaciones de la sociedad civil hablan de poder encontrar la reconciliación a partir de la verdad y la justicia. Señora Ávila, ¿usted cómo ve ese planteamiento? Mire, cuando viene el proceso de paz y una amnistía es para todos los salvadoreños, de izquierda, derecho, centro, radicales, no radicales, ¿verdad? Y para mí es el punto de partida hacia donde debemos de ver. Eso es la verdad, ese es mi punto de vista. Y yo siempre he trabajado, es más, cuando he cuestionado algunas cosas, ¿verdad?, de ambos bandos ha sido por eso, llamémosle bando, ¿verdad?, que no debía de existir así, ya es cosa del pasado. Para mí debemos de fijarnos qué es lo que le conviene a nuestro pueblo, qué es lo que le conviene a nuestra patria, y es la forma en que vamos a trabajar. Pongo de ejemplo los partidos de derecha, izquierda, extremistas de derecha, extremistas de izquierda, europeos, cómo trabajan en beneficio de sus países, debemos de copiar eso. Ahora, se entiende lo que usted nos plantea, señor Ávila, pero no termina, digamos, de cerrar el argumento cuando usted dice que se cuestiona un informe de la Comisión de la Verdad. Ha sido Naciones Unidas quien guió el proceso de paz en El Salvador, en definitiva. Perdone, no fue Naciones Unidas. Contribuyó como mediador en ese proceso. Contribuyó como mediador. Pero el proceso de paz vino de dos entidades, llamémosle así, el FMNL y Arena, que eran en ese momento, digamos, los adversarios más fuertes políticamente, porque por otro lado teníamos al Estado y teníamos al Ejército, ¿verdad?, que obedecía al Estado y al mandato constitucional. Pero sin embargo, de ahí vino, porque si no hubiesen querido, el Frente no se sienta con Arena en una mesa de negociaciones. Sobran los ejemplos ahorita en el mundo de situaciones similares. En dado caso, vamos a seguir cuestionando en una nueva ocasión este tema porque sí es importante y llevar tiempo. Hay un tema que sí me interesa hablar con usted. La Sala de lo Constitucional el día de ayer declaró ya una sentencia de inconstitucionalidad a la ley de partidos políticos por no definir la transparencia de forma estricta dentro de la ley. ¿Usted, como candidato a diputado, transparentará sus fuentes de financiamiento y los montos de financiamiento, señor Ávila? Tiene que ser así. Yo comparto eso. Yo comparto. ¿Ya estimó cuánto costará su campaña electoral? No, todavía no hemos entrado. Estamos en esa etapa, Saúl. O sea, ¿se presenta como candidato sin tener en cuenta cuánto le puede costar la campaña? Más o menos tenemos una idea, pero es muy temprano. ¿Cuánto más o menos calcula? Úpale. Bueno, es que acordémonos que hay dos cosas. Una es la campaña institucional del partido, favoreciendo a sus candidatos para que voten por ellos, y otro el trabajo de campo que uno puede hacer en individual. Me refiero a su campaña personal, a la que usted va a hacer en el campo. ¿Eso cuánto se ha estimado, señor Ávila? Sinceramente, Saúl, no tenemos idea. ¿Y ya identificó quiénes van a ser sus financistas? En eso estamos, en eso estamos. ¿Quiénes están dentro de ellos? ¿Y por qué? Porque, no les sabría decir, Saúl, porque la primera preocupación nuestra y de todos los precandidatos fue llegar a través del voto secreto de las estructuras a ser candidato. Pero para su precandidatura no hizo una campaña electoral usted con las bases, o por lo menos con los sectores. Sí la hice, pero no tuvo costos, porque esos fueron más o menos los costos de gasolina o alimentación para ir a determinado, llamemos municipio y hablar con el Consejo Municipal conjunto, ¿me entiendes? No implicaba una gran cosa. Pues. Perfecto. Acuérdense que no tuvimos en los medios de comunicación, no tuvimos spots, ¿verdad? No tuvimos vallas, ¿no? Fue un trabajo interno que lo hicimos con recursos propios que fueron bien modestos porque no hubo un gran gasto. Señora Ávila, me gustaría entonces, para finalizar, que nos comparte un poco de las propuestas que se vienen desde la figura de Roberto Ávila, uno de los fundadores de Arena. ¿Qué cosas podemos esperar de su gestión como diputado? Bueno, yo dije bien claro, eso sí, en el mensaje que estuvimos llevando a las estructuras, sí dije bien claro pues que una de mis inquietudes era promover y alentar leyes tendientes al apoyo y defensa de la mujer, sobre todo la mujer soltera, la madre soltera, de los jóvenes, y sobre todo que tendieran a que hubiera más trabajo, más salud, más educación y sobre todo más seguridad para elevar el nivel de vida de la familia salvadoreña. Perfecto. Será una gestión orientada a la mujer, entonces está. En parte, y a los jóvenes. Perfecto. Y a los jóvenes.
Interesante, ha sido un gusto conversar Saúl, ha con sido un usted. verdadero gusto. A ver cuándo tenemos oportunidad de hablar de las otras cosas que son interesantes, hay cosas importantes sobre todo para que se comprendan bien y no se distorsionen. Ese es el objetivo de este espacio. Así es. Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos a Infórmate de X. Muchas gracias.